Hoy día el Señor, a través de su palabra, quiere acercar su corazón a nuestro corazón. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 5, del 3 al 12, vamos a compartir el mensaje. Mateo 5, del 3 al 12. Queremos hoy día profundizar, queremos escarbar dentro de la palabra. ¿Qué nos dice Jesús respecto de esta maravillosa palabra que significa bendecido? ¿Qué significa ser bendecido por Dios? ¿Qué nos dice nuestro amado Señor Jesús acerca de ser bendecidos? Ser bendecidos por Dios significa tener el favor y la bondad de Dios. Usualmente podemos pensar que las bendiciones tal vez son riquezas, altas posiciones, felicidad o muy buena salud. Sin embargo, en lo que vamos a transitar respecto de esta famosa palabra que nos dice Jesús sobre las bendiciones, nos demuestra que la bendición de Dios de ser bendecido podría ser muy distinta. Así que vamos a leer a la palabra, y ahí en Mateo 5, del 13 al 12, escrito está cuando Jesús nos habla de la profundidad de su corazón hacia nosotros. El título del mensaje de hoy se llama El carácter de Jesús. Y dice así su palabra: bendecidos son los que son pobres en espíritu, porque el reino del cielo les pertenece. Bendecidos son los que lloran, porque serán consolados. Bendecidos son los humildes, porque ellos heredarán toda la tierra. Bendecidos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendecidos son los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Bendecidos son los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bendecidos son los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes son o quién es bendecido? Leemos acá en Mateo 5 que Jesús nos da una lista de personas que son bendecidas, que incluyen a los necesitados, los que están en tribulación, en dolor, los humildes y los perseguidos. Esto tal vez podría ofendernos, ya que nosotros tal vez podríamos valorizar más la fuerza, la confianza en uno mismo y la independencia. Pero Jesús dice que nosotros debemos darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios cada día para poder recibir su bendición. Y ahí en Isaías 66, 2b, dice su palabra: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y ya arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Aquellos que muestran compasión y paz, quienes desean justicia y tienen un corazón puro, son los que demuestran ser verdaderamente seguidores de la palabra de Dios. Este mensaje que nos entrega Jesús es las bienaventuranzas respecto de cómo debería ser el carácter de los ciudadanos del reino. Y en la primera parte del Sermón del Monte es conocida como las bienaventuranzas, que significa las bendiciones, pero también podríamos entender que son las actitudes de los creyentes. En las bienaventuranzas Jesús, nuestro Señor, establece tanto la naturaleza como las aspiraciones de los ciudadanos del reino. Todos estos rasgos del carácter de Jesús son marcas y metas que todo cristiano debe tener y buscar. Así que si conoces a alguien que se dice cristiano, pero no lo demuestra respecto de estos caracteres, podríamos dudar que él tiene un carácter de un verdadero ciudadano del reino. Y si vamos comenzando
lo primero, la iniciación o la fundación de los bienaventuranzas habla de la pobreza de espíritu. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús prometió bendición a sus discípulos, prometiendo que los pobres de espíritu son bienaventurados. Y la palabra bienaventurados acá tiene el significado de que son felices, pero en el sentido verdadero y piadoso de la palabra, no en nuestro sentido moderno de estar cómodos en un lugar y porque tenemos una estabilidad somos felices, tal vez como entretenidos en este mundo. La palabra describe este gozo que tiene un secreto dentro de sí mismo. Es un gozo sereno, intocable, un gozo celestial, un gozo ágape, podríamos decir, que solamente podemos recibir de nuestro amado Señor y que nada cambiará en nuestra vida. Los pobres en espíritu, esta no es una confesión que por naturaleza estamos hablando de una persona insignificante o tal vez una persona sin valor. No refiere a eso. En cambio, habla de una confesión de una persona que se siente pecaminosa, rebelde y que carece por completo de las virtudes morales, podríamos decir, de encomendarlo a nuestro buen Dios. Ellos reconocen que no tienen bienes espirituales y saben que están en bancarrota. Y Jesús usó esta palabra para los que son verdaderamente pobres en espíritu. Esto indica a alguien que debe mendigar por lo que sea, o por lo que tenga, o por lo que él necesite recibir. La pobreza de espíritu solamente la coloca el Espíritu Santo en nuestro corazón. Esta bienaventuranza, que es la primera, es así porque es donde empezamos a acercarnos a Dios. Es donde Jesús acerca su corazón a nuestro corazón. Es como una escalera que el primer peldaño debe estar muy cerca del suelo, por si alguien débil desea subir. Todos podemos comenzar aquí. No es bienaventurado primero aquellos que son puros, que se sienten santos o más espirituales, porque todos podemos ser pobres de espíritu. No lo que tengo, sino es por lo que no tengo. Ese es el primer punto de contacto que acerca nuestra alma, nuestro espíritu, a nuestro buen Dios. Y viene una promesa a los pobres en espíritu, dice: porque de ellos será el reino de los cielos. Aquellos que son pobres en espíritu, son tan pobres que tienen que mendigar, pero son recompensados, reciben el reino de los cielos, porque la pobreza de espíritu es un prerequisito absoluto para recibir el reino de los cielos. Mientras alberguemos ilusiones personales con nuestros propios recursos, nunca recibiremos de Dios lo que necesitamos realmente para ser salvos. El reino de los cielos no es dado a alguien que tiene un nivel social, tiene más tiempo en la iglesia, o personas especiales de raza, una raza distinta, o los que tienen más ministerios o dones, sino que es dado a los más despreciados, a aquellos que están en carencia, a los que están realmente necesitados, que su espíritu realmente necesita del Señor y se siente pobre delante de la presencia, reconociendo que todas las cosas que tenemos son de nuestro buen Dios. Aquellos que son tan pobres que no pueden ofrecer nada y tal vez ni siquiera lo intentan, viéndose que somos tan pequeños delante de nuestro buen Dios, claman por misericordia y saben de que serán escuchados. Los pobres de espíritu los levanta el Señor de ahí del muladar, de un lugar apartado, lejano, con dolor, con necesidad. Y no es que los ponga en la mesa con los sirvientes, más bien los pone dentro del principado del reino. Ahí están estos pequeños, pobres en espíritu. Las palabras podrían sonar como que si fueran dueños de la nada. Sin embargo,
son herederos de grandes cosas. Podríamos decir pobreza, feliz pobreza. Hay millonarios que se hunden en la insignificancia, mientras que los pobres de espíritu permanecen en un reino impecable, ilimitado, infinito, eterno, permanente de nuestro buen Dios. Porque Él les hace bendecidos, porque así lo estima Él, bendecidos para siempre. El llamado a ser pobre en espíritu es puesto en primer lugar por una razón, porque pone el mandato en perspectiva. Va proyectando el Señor, uno por uno, sus bendiciones. La segunda reacción del piadoso de la pobreza en espíritu es el que llora. Yo no sé cuántas veces usted ha llorado. Tal vez hoy día su alma, su corazón, su espíritu está llorando. Y no estamos hablando de una lágrima que podemos ver físicamente. A veces llora nuestro corazón por una enfermedad, por una cruz, por una situación. Tal vez lloramos por el prójimo. Entonces el Señor nos lleva al segundo plano y nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esta es una consolación que viene del cielo, cuando nuestro Señor Jesucristo baja sus brazos fuertes del cielo y dice: yo estoy contigo. Llorar en el antiguo griego es como tener un grado de duelo. Jesús no habla de una tristeza casual, humana, como consecuencia de nuestro pecado, más bien un dolor profundo de que realmente necesitamos a nuestro Dios, tal vez por algo que hemos hecho. Los que lloran son fuertes, a pesar de su debilidad, son fuertes, son apasionados, porque tal vez lloran por alguien que sufre. Es como llorar tal vez por una persona que ha partido. Es el lamento por alguien a quien amamos. Los que lloran también lloran a veces por su pecado y sus efectos, el sufrimiento y las consecuencias de que tal vez hemos hecho algo que no está alineado con los propósitos de nuestro buen Dios. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, como dice Pablo en 2 Corintios 7:10. Porque ellos serán consolados. Y no solo nos puede consolar tal vez a alguien de la iglesia o un familiar más cercano, sino que nosotros recibimos, cuando estamos en esta situación, el consuelo del Espíritu de Dios. A los que lloran por su pecado o en condición pecaminosa, el Señor dice: yo te voy a consolar. Dios permite a veces la tristeza en nuestras vidas, no como un camino, no como un destino, no como algo final, más bien transitar por ese dolor para acercarnos más al Señor. Los que lloran se acercan mucho más al Señor porque ven de que su padecimiento es permitido por nuestro buen Dios. A veces nos cuesta entender las situaciones que estamos viviendo. Y es difícil a veces entender los propósitos de Dios. Y tal vez es mejor descansar y sentirse bendecido porque lloramos. Porque sabemos que el Señor tiene algo más grande por nosotros al final del camino. Tercer paso, dice que los que lloran, los pobres en espíritu, también son bienaventurados los mansos. Habla de la mansedumbre, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay un balance adecuado ahí entre enojo y la indiferencia. Tal vez una ira o un dolor, una rebeldía controlada, pero también mezclada con humildad. La persona mansa, dice la palabra, no era pasiva ni manejada fácilmente, sino que ese manso que habla la palabra es de alguien
que tiene fuerza, tiene ira, pero está bajo control. Pueden estar enojados, pero controlan su ira en obediencia al Señor. Podemos pensar cuando sufrimos algún mal, cuando alguien no nos trata bien, nos ignora o tal vez nos ofende o hace un juicio, un comentario sobre nosotros. Eso produce dolor. Una palabra puede destruir a una persona. Una mala actitud puede derrumbar la fe de alguien. Es por eso que dice que bienaventurados los mansos, los humildes. Son mansos ante Dios porque se someten a su voluntad y viven conforme a su palabra. Son mansos ante los hombres, a pesar de que pueden verse fuertes, tal vez en una posición más debilitada, pero también son humildes, apacibles, pacientes y sufridos. Mayor ejemplo lo dio nuestro Señor Jesús cuando fue a aquella cruz. Vemos que estas dos primeras bienaventuranzas son generalmente internas y la tercera trata de cómo nos relacionamos con el prójimo. Las dos primeras parecieran negativas, más bien la tercera es positiva. Pero viene también la recompensa, porque dice que ellos recibirán la tierra por heredad. Qué maravilloso es saber de que cada bendición nos encaja, tal vez en un cuadro de alguna prueba, pero cada una tiene una promesa de la verdadera bendición si estamos en ese estado. Podemos ser mansos, dispuestos a controlar nuestros deseos, pensando de que son derechos propios o privilegios. Y tal vez perdemos esos privilegios o esos derechos, perder un trabajo, perder la salud. Pero sí podemos entender de que el Señor nos cuida, de que el Señor no nos deja solo, que el Señor siempre va a estar con nosotros, que su palabra nos alienta, nos esfuerza a seguir adelante en medio de la dificultad, en medio de la travesía. Él protegerá nuestra causa, porque dice que ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es una prueba de que el Señor en su corazón tiene también los mansos. Pareciera que los mansos están excluidos del mundo, pero no lo serán porque están bendecidos al recibir la tierra por heredad. Los lobos generalmente devoran las ovejas, pero podemos ver de que hay muchas más ovejas que lobos en el mundo. Y las ovejas son del Señor. El deseo de aquel que tiene pobreza de espíritu, llanto por pecado y mansedumbre, desea justicia. Dice ahí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces hemos tenido sed espiritual en medio de cruzar este desierto que parece que nunca va a terminar? Comienza una enfermedad y es como que salimos del bosque y entramos en un desierto árido, pensando que ese desierto nos va a consumir. Pero aquí dice el Señor, describe el hambre profunda que no se puede satisfacer con el alimento que produce el hombre. Este es un anhelo que debe perdurar en el cristiano, en el creyente, para tener satisfecho nuestro espíritu en este caminar. Es una pasión real, así como el hambre y la sed son reales. Debe ser una pasión natural, como es la salud y como es el hambre. Debe ser intensa, dolorosa también, y saber vivir esta hambre y sed. Todos quisiéramos tener muy buena salud. Es natural. Pero el Señor hoy día quiere prepararnos para que nosotros conozcamos en profundidad las bendiciones que Él tiene y sus grandes promesas que nos va a alentar, que Él acerca su corazón en esta tarde para que nosotros, si estamos en algún cuadro, en alguna situación, nos anime, nos aliente, nos edifique y nos levante a avanzar y caminar confiados de que Él tiene un propósito y nosotros nos sometemos a ese propósito.
Hambre y sed de justicia. Vemos a cristianos con mucha hambre por muchas cosas. Poder, autoridad, reconocimiento, éxito, comodidad y felicidad. Pero ¿cuántos tienen hambre y sed de justicia? Escuchaba a nuestro amado Pastor Miguel cómo conocía la situación de cada una de las ovejas que el Señor le entregó. Qué maravilloso saber que el pastor conoce tu situación y te acompaña con palabra de bendición y ora por ti y te bendice, diciendo: me alegra, estamos contigo. Sabemos que esa hermana no puede escuchar el culto, sufre por alguien que no puede escuchar, pero tiene la esperanza de que